Gastronomía en la Antigüedad Clásica, parte 3. Roma. Sobre la península itálica nació, conquistó y creció el imperio más vasto de la era antigua, el Imperio Romano. El Imperio Romano se caracterizó también por la gran asimilación que sus habitantes hicieron de las culturas que iban anexando. O sea, ellos estudiaron leyes, normas de vida, costumbres, religiones de otras naciones y sociedades conquistadas y las iban incorporando poco a poco dentro de su propio patrimonio. Por supuesto, el arte culinario no fue una excepción. Sus técnicas culinarias más populares eran el ahumado, la salazón y el horneado. La tradición culinaria romana se basó en la incorporación de muchos vegetales que eran desconocidos o considerados inaceptables hasta entonces. Entonces aparecieron en las mesas el repollo, los rábanos, las espinacas, las zanahorias, la lechuga, el perejil, el monte. Por cierto, el perejil era una hierba atribuida a Hades por su tendencia antigua de crecer silvestremente sobre las tumbas y las piedras. Entonces el perejil era en algunas partes visto como un tabú. La cultura romana es considerada por muchos clasicistas como la primera cultura cara a cara. O sea, era una sociedad en la que era muy importante ver y ser visto. Por ende, el acto de comer era considerado como una oportunidad de hacer política, es una oportunidad de movilidad social, una oportunidad de mostrar estatus. Los restaurantes y tabernas eran reservados para las clases menores y las personas de peor clase. Una cena de un ciudadano romano debía ser en el domus o la casa romana de clase alta. Hoy en día, todavía en Italia, está mal visto ir a un restaurante. Hoy en día, un italiano debe tener su comida en casa o alguien que le prepare la comida en casa, porque ir a un restaurante, al menos que en algunos casos, por ejemplo, la hostelería, que es particularmente informal, ir a un restaurante es de turistas. Los romanos fueron los primeros en dividir sus comidas diarias en tres. Entonces así inventaron el concepto del iacentum, que era el desayuno, prandium, que era el almuerzo, y cena, que era pues la cena. En las primeras etapas de Roma, la cena se comía eso de alrededor de las 2 de la tarde. Pero luego, cuando se hizo más normal trabajar durante la mañana y después de comer el almuerzo, comenzar a ir a los baños públicos, y los baños públicos se volvieron todo una ocasión social más. La estadía en los baños públicos se extendió, entonces se volvió más popular cada vez tener la cena mientras que caía la noche. Comenzaron así entonces a aparecer los gastrónomos o personas que se servían como anfitriones para banquetes o celebraciones donde se propiciaba ambientes de debate y compartir social con el pretexto de la cena. La cocina romana pasaba a la historia no solo por el lujo de sus manjares, sino también por la presentación de las mesas y los espectáculos que se ofrecían en el transcurso de estas cenas, por la riqueza de las vajillas, por la decoración de las flores, los cuales especialmente eran rosas. Las rosas eran traídas desde lugares muy lejanos y traer rosas y tener rosas en tu banquete era un signo de prestigio. Dentro de las costumbres romanas de los banquetes, y esto es tomado desde los griegos, como muchas otras cosas, los invitados comían estirados, apoyados sobre el brazo izquierdo, pudiendo utilizar únicamente, claro, si respetaban las normas de educación, los dedos de la mano derecha para tomar sus alimentos y llevárselo a la boca desde la mesa. Pero, a diferencia de Grecia, donde la mujer quedaba relegada en el segundo plano, generalmente relegada literalmente a la cocina, en Roma las mujeres formaban parte integral de la fiesta, como eran parte de los invitados. Para un gastrónomo, hacer llamativo su invitación a la cena debía entonces ser muy creativos. Debían desviarse del llamado trío mediterráneo, consistente de olivas, granos y uva, que resumía de manera general básicamente lo que todo el mundo comía el día a día, que se resumía más o menos como a pulsa, vino, al aceite de oliva, el pan con oliva, granos y uva. Siendo el centro del mundo de la época, los más poderosos del Imperio Romano gozaban de degustar platillos realmente lejanos. El florecimiento del comercio acabó convirtiendo en una necesidad los productos de lujo alimenticios empleados en el extranjero. La difusión de nuevos ingredientes llegaba cada vez más rápido a Roma
Y los gastrónomos, que eran los autodenominados expertos en el área, se encargaban de hacer populares cosas muy exóticas. Entonces, así se hicieron populares en Roma los cabritos de Ambrosía, que era un cabrito pequeño del sur de España. Los pescados azules de Pesino, que eran básicamente una trucha. Las ostras de Tarento, los dátiles de Egipto, que eran los más jugosos de todo el Mediterráneo. El garum de Cartagonova. Se iba dando el refinamiento, iba dándose a comenzar a crear dentro de la sociedad concepciones de que habían ingredientes costosos y raros que solo eran accesibles a unos cuantos y eran solamente los poderosos y los conocedores de la buena mesa que tenían acceso entonces a estos ingredientes. En Roma existieron, por supuesto, grandes gastrónomos que se hicieron famosos entre todos los gastrónomos. El ejemplo es el recetario, por ejemplo, de Apicio o Apicus. Es el más antiguo de los libros latinos de cocina en el que se conservan. Gabio Apicio, como se dice en latín en realidad, era reconocido por muchas cosas buenas, como por ejemplo, era reconocido por engordar los cerdos con higos para que se subieran dulces. Los mataba por sorpresa para conservar el sabor de su carne. Eso sabemos hoy en día que eso es cierto. Una receta de preservación de su libro Diaria Cucinaria dice: para conservar la carne de ternera, cúbrelo con una mezcla de mostaza, vinagre, miel y hierbas. Puedes comértela cuando quieras. Daba entonces un ejemplo de una preservación muy sencilla gracias a las propiedades de conservación de el vinagre y la mostaza que desnaturalizaban la carne. También en su libro habían cosas que no lo hicieron como muy popular. Por ejemplo, había una receta que decía: para hacer buena miel, mezcla un tercio de la buena miel con un tercio de la miel mala y véndelo. Ya va, eso no tiene sentido. 2 tercios de la miel mala y véndelo. El libro de Apicio contiene 400 recetas, de los cuales el 90% usa el garum como salador y como saborizante. Vimos en el video que era el garum. Muchos clasicistas comparan el garum básicamente con la salsa de tomate, con la ketchup, porque hay mucha gente que simplemente se le puede echar a todo ketchup, arroz, empanadas, todo. En Roma y en el Imperio Romano era común echarle garum a básicamente todo. Otro ejemplo muy conocido de un gran gastrónomo era el general Lucius Licinius Lucullus. Su casa era frecuentada por todos los capitanes que iban de Asia, todos los embajadores que venían de Roma, todos los generales y todos los políticos apreciaban enormemente una invitación a cenar a la casa de Lúculo. Un día Lúculo andaba solo y no tenía ningún invitado a su mesa y sus criados le sirvieron una cena mediocre. Entonces él reclamó y el mayordomo le dijo algo así como que como no había ningún invitado, no creyó que debió haber servido una cena muy aparatosa. A lo que Lúculo responde gritando: ¿no sabías que Lúculo cenaba esta noche en la casa de Lúculo? Lúculo murió envenenado de un brebaje llamado filtro de amor. Era considerado un afrodisíaco, por cierto. Pero te hace pensar un poco sobre la manera de pensar de los gastrónomos y su búsqueda del placer a través del gusto.